Bien, en esta bienaventuranza, y ya entendiendo que las bienaventuranzas son una descripción del carácter del cristiano, en esta bienaventuranza ya empezamos a ver señales de un carácter cristiano, de un carácter que da frutos de una fe genuina, de una fe sincera, de una fe real, pero ya frutos hacia otros, frutos en la relación unos con otros. Y esto comienza a ser desde este punto hacia adelante, en la quinta bienaventuranza hacia adelante. A ver si logramos recordar más o menos cuántas bienaventuranzas son en total. 8. Dice 9 veces bienaventurados o dichosos, pero las últimas 2 veces son en referencia a la misma bienaventuranza. Así que son 8 bienaventuranzas, ¿sí? En estas 8 bienaventuranzas nosotros vemos una descripción del carácter cristiano. Hasta aquí hemos visto ya 4 bienaventuranzas. Ya vimos que son bienaventurados los que toman conciencia de su miseria espiritual, son bienaventurados los que lloran por su pecado, son bienaventurados los que son mansos y humildes de espíritu, porque saben que no tienen derecho a exigir nada, pues todo lo han recibido por gracia. Sin embargo, también son bienaventurados, son dichosos, en cuarto lugar hasta ahora lo que hemos visto, los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que anhelan que Dios realice justicia y enderece las cosas tanto en su propia vida, porque ellos saben que son pecadores y con constante tendencia a fallarle al Señor, y anhelan ellos también ser justos, pero también anhelan ver justicia en el mundo, alrededor, en las personas que los rodean, en la sociedad, en fin, hay un anhelo por justicia. Estas 4 cosas, hasta ahora lo que hemos visto, estas 4 características, son importantes que nosotros podamos ir autoevaluándonos conforme a ellas. Que nosotros podamos ir autoevaluando si realmente en mí se está desarrollando un carácter cristiano. Ya hemos hablado, y esto es muy importante recordarlo y repetirlo bien claro y enfático, porque ya ahondamos bastante sobre eso en el primer mensaje, que ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, así que no es necesario que yo repita todo. Pero las bienaventuranzas no son precondiciones para ser salvos. Nadie es pobre en espíritu, ni de los que lloran, ni de los mansos, ni de los que tienen hambre y sed de justicia por sí mismo, por su propio esfuerzo, para que Dios a cambio lo mire y diga, oh, hay ahí un pobre en espíritu, alguien que llora, tiene hambre y sed de justicia, ahora lo voy a salvar. No, las bienaventuranzas no son un camino a la salvación. La salvación es un don, un regalo gratuito de Dios a aquellos que Él ama, a aquellos que Él escoge desde antes de la fundación del mundo, y hacia ellos entonces Él se manifiesta, y a ellos Él se manifiesta y se revela, llamándolos, ¿cierto?, eficazmente por su Santo Espíritu y trayéndolos a nueva vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Es un acto soberano de la pura gracia de Dios que salva a quienes Él quiere. Una vez que somos salvos por la gracia, una vez que somos salvos siendo personas que no tienen ningún tipo de carácter digno de que Dios nos mire para la salvación, una vez que Dios nos salva a pesar de que somos absolutamente indignos de que Él nos mire con compasión, pero Él nos ama y nos mira con compasión, una vez que somos salvados por Él, somos salvos por Él, esta fe produce en nosotros frutos. Somos salvos por gracia mediante la fe, y esta fe es un don de Dios, y este don de Dios no es una semilla infructífera, no es una semilla muerta, no es una semilla débil, es una semilla que brota, que da fruto, que está llena de vida y que una vez depositada en tu corazón, abunda en frutos para ti y para los demás. Y eso es lo que está describiendo Cristo aquí, el carácter del cristiano, de aquel que ya ha sido salvado por gracia. Y Él empieza a mostrar entonces cómo es este carácter. Y como hablábamos, ¿cierto? Es como ir midiéndose cuando uno es niño y los papás iban marcando, ¿cierto? En la pared iba marcando hasta dónde uno había crecido. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Los que lo vivieron, los que no importa, pero los que lo vivieron, ¿cierto? Se acordarán tal vez, o lo habrán visto en alguna película, ¿cierto? Diciendo así, oh, ojalá mi papá hubiera sido como él. Entonces, digo yo porque a mí me pasó. Entonces, ahí ustedes marcaban ahí, les marcaba el papá, y marcaba ahí, hasta dónde había crecido. Y ponía una fecha, ¿no? Entonces, ponía ahí 1 de julio de 1987. Hasta dónde había crecido. ¿Sí? No sé, te estoy sacando así al vuelo. Ya, 1992, 93. Ya, ahí, ya. Entonces, y ahí
por allá, 1 de julio, ¿cierto?, de 1978. ¿Sí? Ahí no voy a decir. Entonces, dependiendo de cuánto uno había crecido, te marcaban, ¿cierto? Te marcaban y te iban diciendo ahí. Y después, un mes después, uno llegaba y decía, ya, 1 de agosto del mismo año, y uno miraba y decía, wow, no puedo creer que he crecido todo esto. Sobre todo hay un momento y una edad donde los cabros chicos crecen, ¿cierto? Así, pero de una manera increíble. Y de un mes para el otro crecieron. Entonces uno puede mirar y ver, oh, realmente yo crecí, estaba hasta acá, ¿cierto? La marca estaba hasta acá el mes pasado, hace 2, hace 3 meses, y ahora ya la marca está aquí. Bueno, espiritualmente, el Señor quiere que nosotros veamos cómo está nuestro carácter. Esto no es un crecimiento físico ni de tamaño, porque eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo espiritualmente nosotros estamos creciendo. Cómo espiritualmente nosotros estamos creciendo en obediencia, en amor, en servicio y en realmente tomar en serio el camino de Cristo. Y en eso entonces nosotros vemos que aquí se va mostrando una especie de progresión, ¿cierto? Porque el que está consciente de su miseria, de su pobreza de espíritu es el que llora. Y una vez que llora entonces y que está consciente de su miseria de espíritu, no es alguien que anda exigiendo, demandando todo el tiempo, sino que es alguien que humildemente acepta lo que Dios le entrega. Pero al mismo tiempo eso no significa que es alguien que no le importa la bondad o la justicia, no, porque tiene hambre y sed de justicia, dice a continuación. Y ese que tiene hambre y sed de justicia, entonces ahora vemos, es compasivo. Entonces las próximas bienaventuranzas guardan relación con cómo nosotros podemos evaluar, autoevaluarnos, pero ya no solo mirando a nosotros mismos, nuestro ombligo, nuestro corazón, sino mirando nuestra relación unos con otros. ¿Cómo estamos en la relación unos con otros? Y aquí está entonces, esta es la primera bienaventuranza que justamente apunta a los frutos que guarda relación, disculpe la redundancia, con las relaciones interpersonales, que guarda relación con las relaciones interpersonales. ¿Cómo yo estoy reaccionando? ¿Cómo reacciono frente a aquel que sufre? Y hay gente que sufre, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O la gente no sufre? Sí, pues la gente sufre. Usted sufre, ¿sí? Yo sufro, tú sufres, él sufre, nosotros sufrimos, vosotros sufrís, ellos sufren. Entonces, es un verbo que da para conjugarlo en todos las personas, los modos, los géneros, ¿cierto? Porque el sufrimiento es algo que tenemos en común, todos. Pero cuando nosotros sufrimos, en nuestro sufrimiento ocurre algo que a veces nosotros miramos el sufrimiento del otro, perdón, y a veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué esa persona está sufriendo? Porque hay personas que sufren como consecuencia de su propio pecado. Hay mucho sufrimiento que es por causa del pecado de otros. Otras personas pecan contra esa persona o lo tratan de manera injusta o lo maltratan y esa persona entonces sufre por la injusticia que otros cometen contra ella. Entonces es el pecado de otros contra esa persona. Pero también existe el sufrimiento que es un sufrimiento de pecado propio, porque uno mismo toma decisiones que son necias, uno mismo toma decisiones que son tontas, uno toma decisiones que son absolutamente equivocadas. A veces son una serie de decisiones todas equivocadas, movidas por el orgullo, por la arrogancia, por la necedad, y la persona sufre. Miramos con compasión a esa persona. Como que cambia nuestra actitud un poco, ¿no? Pero Jesús dice que nosotros tenemos que ser compasivos. Y esa compasión guarda relación con todo el que sufre, tanto a manos de pecados de otros, como también aquel que sufre por su propio pecado. Ya vamos a ver por qué. Hay una relación entre el ser compasivos con otros y la compasión que nosotros recibimos de parte de Dios. Y no olviden que nosotros recibimos compasión a pesar de que muchas veces estamos hundidos en un hoyo donde nos metimos nosotros mismos ahí. Y el Señor es compasivo con nosotros, ¿o no? Ese es el tipo de compasión que tenemos que mostrar. ¿Qué significa ser compasivo, ser misericordioso? Y aquí entonces, si usted es ñoño, como yo, nerd, y le gusta la etimología, ¿conoce la etimología? Si usted no sabe lo que es la etimología es porque muy probablemente no le interesa la etimología. Pero tal vez no, tal vez hoy puede descubrir un placer nuevo en su vida. El placer de la etimología. Es muy entretenida.
Y uno a veces empieza a imaginarse esta palabra de dónde vendrá. Y uno saca conclusiones maravillosas. Algunas muchas veces falsas, pero uno saca conclusiones muy interesantes. La etimología es estudiar la raíz de las palabras. La raíz de las palabras. Entonces, cuando uno estudia la raíz de las palabras, uno descubre más o menos de dónde proviene. La etimología no es una ciencia exacta, ¿ya? No porque una palabra tenga en su origen o en su raíz X cosa, no significa que necesariamente siempre va a seguir significando lo mismo. Hay palabras que van cambiando con el tiempo y con el uso, ¿ya? Yo tenía un profe, que también ñoño, que él decía, las palabras son como las masas de pizza, decía él. Porque mientras más uno las manipula, más crecen sus significados. ¿Sí o no? Qué linda comparación, ¿o no? Los ñoños la gozaron. Los ñoños dijeron, ¡oh, sí! ¡Qué linda ilustración! Casi le salió una lágrima. ¿Ah? Bueno, a mí me pasó eso cuando escuché a mi profe decir esa comparación. Porque es verdad, las palabras con el uso van ampliando un poquito su significado, ¿cierto? Pero la etimología es importante porque nos ayuda a decir dónde se origina una palabra. Pensemos en misericordia. Bueno, tiene que ver con el latín. Misericordia. Cordia es una palabra que significa corazón en latín, apunta hacia el corazón. Obviamente se usa con otra, la conocemos más con otra conjugación o con otra mezcla de vocales, perdón. La conocemos por el cardiólogo. ¿Conocen el cardiólogo? El doctor del corazón. Corazón, ¿cierto? Entonces, el cardiólogo, ¿cierto? Entonces, la cardiología, de cardio, corazón, ¿sí? O del miocardio, ¿cierto? O cosas así. Nosotros sabemos que tiene que ver con el corazón. Bueno, cordia tiene que ver con eso también. Cordia, con corazón. Cordial, una persona cordial es una persona, ¿cierto?, que toca tu corazón cuando te trata, cuando habla contigo. Llega al corazón, por eso es cordial. Llega al corazón. Es alguien cordial. ¿Sí? Bonito, ¿no? Misericordia es alguien que siente en su corazón la miseria. Eso es misericordioso. La misericordia es sentir en el propio corazón la miseria del otro. Yo veo la miseria del otro, pero la siento como si fuera propia. La siento en mi corazón. ¿Bien? No es la siento en mis manos, la siento en mis pies, no, la siento en mi corazón. Bien, pero hay otra palabra que es sinónimo. Compasión, compasivo. Y aquí también, aquí nos vamos a dar cuenta claramente cómo las palabras van cambiando con el tiempo. Pero pasión, originalmente, pasión, ¿cierto?, es dolor. Pasión significa sufrimiento originalmente en el latín. Esa es la idea de pasión. ¿Sí? Entonces de ahí venía la idea de que alguien amaba apasionadamente, o sea, alguien amaba dolorosamente, así como que la sufre, como Romeo y Julieta. ¿Sí? Entonces, amar apasionadamente venía de ahí. El tema es que la palabra, como las masas de pizza, se fue ampliando y hoy día como que pasión significa hacer algo así como de corazón, con mucha emoción, en general. Puede ser una emoción tanto positiva como negativa, pero en general cuando uno hace algo con mucha pasión, perdón, con mucha emoción, entonces dice, es apasionado, ¿cierto? Pero pasión significa dolor. De ahí, por lo tanto, ¿cierto?, que exista las pasiones de Cristo. La pasión según San Mateo, la pasión según San Juan. ¿Qué son? Son todas esas secciones de la Biblia donde cuenta el sufrimiento de Cristo hasta su crucifixión y muerte, ¿cierto? El sufrimiento de Él desde la noche en la que fue entregado hasta su crucifixión y muerte. Esa se llama la pasión de Cristo. Esa es lo que se llama la pasión. Entonces, como decía, la pasión según San Mateo, de Bach, la pasión según San Juan, también de Bach, ¿cierto? Pero para aquellos de ustedes que les gusta más la cultura pop, la pasión de Cristo, Mel Gibson, también ahí está, ¿cierto? El dolor, todas esas horas de dolor que Cristo vivió antes de su muerte se le llama la pasión. Bien, entonces pensemos en esto. Compasión es que yo acompaño al otro en su dolor. Estamos juntos en el dolor. El dolor del otro también es mío. Su pasión, o sea, su dolor, su sufrimiento es mío. Hay compasión. Siento su dolor. ¿Se fijan cómo se parece con misericordia? Por eso se usan como sinónimos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia, decía la Reina Valera 60. Pero aquí la NBI dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Pero eso con respecto a la idea etimológica de compasión, de misericordia. Pero, ¿qué queremos decir en la práctica y qué significa misericordia? Perdonen que haga esto. Dicen que no es lo mejor, no es lo ideal. Pero tal vez sea bueno partir con lo negativo. ¿Qué es lo que no es compasión? Para que así podamos tenerlo claro. Compasión no es indolencia frente al pecado o a la maldad. Porque muchas veces nosotros decimos, es que la persona es misericordiosa, o gente piensa que ser misericordioso significa hacer vista gorda, que no te importe el pecado.
que no te importe la injusticia, que no te importe la maldad. Entonces ocurre la maldad ahí delante, o la persona comete un acto pecaminoso, y entonces esta persona no hace nada al respecto, no lo confronta, no lo aclara, no busca corregirlo, no, nada, simplemente hace vista gorda. Y para algunos eso es compasión. No, eso no es compasión. Compasión no es sinónimo de indolencia o desidia frente al pecado. No es sinónimo de, da lo mismo, no importa, o en realidad no tener los parámetros claros. Hay gente que parece compasiva, sobre todo en nuestros días, pero no son compasivos para nada. El problema es que no tienen parámetros de lo bueno y lo malo. Entonces piensan que cualquier cosa vale, ¿cierto? Piensan que esto es como lucha libre, todo vale. Entonces, qué fome. Entonces, dicen, no, si no importa, cada uno puede vivir como quiera su vida, Dios los bendiga a cada uno en su estado. Entonces, cada persona, ellos piensan que puede hacer y deshacer libremente como le parezca, y esta tolerancia, que en realidad es fruto de no tener parámetros, de la ausencia absoluta de parámetros claros de lo que es bueno y de lo que es malo, lleva a muchos a aparentar o que aparentemente son compasivos, pero en realidad no lo son. Y la demostración de que no son compasivos es que cuando tú los confrontas con sus ideas supuestamente abiertas, tolerantes y todo eso que son, estas personas se enojan con mucho odio y expresan profunda ira. Lo cual es la demostración que no son compasivos. Porque tú no puedes estar en desacuerdo con ellos, que ellos se salen de sus casillas. Tú no puedes manifestarles que ellos están equivocados o que el concepto que tienen es erróneo, que ellos de inmediato entonces reaccionan con una ira despiadada. Ira despiadada, o sea, no hay compasión en ellos, no son compasivos. Simplemente son personas sin parámetros de lo bueno y lo malo, hasta cierto punto, ¿no? Hasta que tú los confrontas. Y ahí entonces ya no son tan tolerantes. ¿Cierto? ¿Han conocido eso? Está bien fuerte eso hoy en día, ¿no? Bueno, no es eso no es compasión. Piensen en Dios. Dios es nuestro modelo absoluto, máximo de compasión. Y Él no relativiza lo bueno y lo malo. Él no le llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios, más claro que nadie, Dios sabe, entiende, declara, proclama y te confronta cuando es necesario con lo que estás haciendo mal, con lo que es correcto, con lo que no es correcto, con lo que es justo y lo que es injusto, con lo que corresponde y lo que no, con lo bueno y lo malo. No relativizar a Dios es fundamental, no relativizar los parámetros con los que Dios se nos revela. Es fundamental en la compasión. La compasión no es sinónimo de, no sé lo que es bueno y lo que es malo. La compasión es todo lo contrario. Se basa y se fundamenta. ¿Recuerden cuál es la bienaventuranza anterior? Hambre y sed de justicia. Entonces hay un claro parámetro de justicia, tan claro que hay en el corazón del creyente un anhelo por lo justo. Por lo tanto, no es alguien indolente frente a la injusticia, no es indolente frente a la maldad, no es indolente frente a la rebeldía, no es indolente frente a la porfía, no es indolente frente a los pecaditos ocultos y regalones que tú tienes. Eso no es compasión. La compasión es llamar a las cosas por su nombre. El pecado debe ser llamado por su nombre, como pecado, como malo, como rebeldía, como transgresión. Y sin dejar de llamarlo como debe ser llamado, sin dejar de entender claramente que lo injusto es injusto, que lo malo es malo, muestra compasión justamente a aquel que merece juicio y condenación. Entonces, compasión no se puede confundir con indolencia. Y tampoco, por lo tanto, relacionado con esto negativo, tampoco misericordia o compasión significa falta de acción. No es así como, la persona está pecando y, sí, pero yo soy compasivo. Y lo dejo. No voy, no lo confronto, no le hablo, no lo llamo, no. Sigue ahí. Sigue haciendo lo que estás haciendo, yo soy compasivo, dale. Y que la persona siga, por lo tanto, pecando, ¿cierto? Transgrediendo la ley del Señor. Entonces, no es inactividad tampoco. No es pasividad absoluta. Eso no es la compasión. Entonces, ¿qué significa ser misericordioso, ser compasivo? Bueno, la misericordia, la compasión tiene una cosa muy interesante cuando vamos a cómo se usan estas palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de gracia, se habla claramente de la gracia y se habla de misericordia.
Y tanto cuando se habla de gracia como de misericordia, se habla de cosas que están juntas, que están unidas, pero que no son lo mismo. De hecho, fíjense que Pablo comienza sus cartas diciendo gracia y paz. Cuando él saludaba en sus cartas decía gracia y paz a ustedes, gracia y paz a los que están en Corinto, gracia y paz a los hermanos de la iglesia de Roma, gracia y paz a los que están en Filipos. Entonces todo eso Pablo va diciendo gracia y paz. Pero cuando él ya está más viejito y escribe lo que se llaman las cartas pastorales, las cartas a Timoteo, 1 y 2 Timoteo, la carta a Tito, él dice así, gracia, misericordia y paz. Si gracia y misericordia fueran exactamente lo mismo, él no lo distinguiría, ¿no? Pero está distinguiendo, él dice gracia, misericordia y paz. Entonces, cuando uno ve cómo se usan estas palabras en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con algo bien interesante. Gracia y misericordia van juntas, no se separan, pero son distintas. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, gracia y paz caminan juntas. ¿Sí? Y gracia tiene que ver directamente con el pecado, con la culpa por el pecado, con la culpabilidad que te condena. Generalmente la gracia trata directamente con el pecado como un problema en sí mismo. Y la única manera de que se pueda tratar con el pecado, que es la raíz de todo problema, es otorgando perdón y nueva vida en Cristo. Ahí es donde la gracia actúa directamente, ¿cierto? Entregándonos a nosotros perdón y entregándonos a nosotros, ¿cierto? Esta justificación solo por la fe. La gracia actúa allí directamente para librarnos de la culpa por nuestro pecado. La misericordia, en cambio, tiene un pequeño detalle que es distinto, que la hace diferente, aunque complementaria con la gracia. La misericordia o compasión es aliviar los dolores que el pecado produce. El pecado produce muchos dolores y sufrimientos. Por eso hablábamos al inicio de la compasión y del que sufre, porque tiene todo que ver con eso. El pecado de otros puede generar dolor y sufrimiento en ti, pero también, y tú sabes bien esto, tu propio pecado genera en ti sufrimiento y dolor. Entonces, estos sufrimientos, estos dolores, la misericordia es esa palabrita maravillosa que alivia, busca aliviar esos dolores, que son consecuencia del pecado. Es por eso entonces que la misericordia se extiende a aquel que está sufriendo injusticia. La misericordia y la compasión se extienden hacia aquellos que están sufriendo a manos de otras personas que están maltratándolos o abusando de ellos. La misericordia, ¿cierto? Y la compasión guardan relación también con aquellos que están sufriendo las consecuencias de sus propias malas decisiones. Guarda relación con ir y sanar las heridas y curar las heridas de aquel que ha sido herido por su propia necedad y por su propio pecado. Pero ir y sanar sus heridas. Eso es ser compasivo. La misericordia tiene que ver con aliviar los dolores de las consecuencias del pecado. Así que si nosotros entendemos bien esta idea de misericordia, entramos entonces nosotros a lo que es la consecuencia. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Se acuerdan que Jesús siempre da un motivo, cierto? Aquí es donde nosotros vemos algo muy importante. Nuestra lógica occidental moderna, nuestra lógica que surgió anteayer, en realidad en el siglo XVII, XVIII, este maravilloso avance que nos trajo el método científico, nos ayuda mucho en muchos sentidos, pero no todo aplica al método científico. Ese es como el gran error del pensamiento moderno. Creen que todo tiene que estar sometido al método científico. El método científico es útil en su ámbito, en su esfera, en su área. Pero muchos empiezan a pensar que todo entonces tiene que ser con causa y consecuencia de manera lineal. Hay causa y hay efecto. Causa y efecto de manera lineal. Entonces nosotros leemos esto como causa y efecto y no vamos a entender nada porque se contradice con un montón de cosas entonces. O sea, yo tengo que ser misericordioso primero para que Dios sea misericordioso conmigo. Sería rampantemente contradictorio con todo el resto de la Biblia, ¿no? Pero eso es porque por causa de que entre el siglo XVII y XVIII se generó en nosotros un pensamiento muy fuerte lineal de causa y efecto, nos cuesta a nosotros entender que en el pensamiento más antiguo las cosas no necesariamente eran así. Aquí no es una idea lineal de causa y efecto. Aquí es una idea de una simbiosis, de dos cosas que van siempre juntas, pero no necesariamente causa y efecto de manera lineal. La idea es que el que es compasivo es alguien que está consciente de cuánta compasión han tenido hacia él. No es posible separar esto. No es posible separar el hecho de recibir misericordia con el dar misericordia.
No se puede separar el hecho de que yo voy a ser compasivo en la medida en la que yo también entienda cuánta compasión ya han mostrado hacia mí primero. Cuánta compasión Dios mostró hacia mí. Y por lo tanto, cuánta compasión ahora yo me siento movido, motivado a mostrar hacia los demás. Somos compasivos en la medida en que nosotros entendemos cuánta compasión Dios ha tenido hacia nosotros. Jesús es muy claro sobre esto en otros lados. Y por eso es importante comparar lo que Jesús dice aquí en Mateo con lo que Él dice en otros lugares como parábolas. Por ejemplo, hay una parábola maravillosa que Jesús muestra esto claramente. De un hombre que le debía, vamos a poner ahí, 700 millones de pesos al rey. Y no tenía cómo pagarlo, era un trabajador normal, común y corriente. ¿Cómo diablos se llegó a endeudar tanto? Bueno, eso no importa, ¿cierto? Probablemente pidió un crédito y los intereses subieron. Pero sea como sea, 700 millones le debe al rey y ahora ¿cómo va a pagarle? Estos 700 no tiene cómo. Así que él se presenta delante del rey y clama por misericordia. Rey, por favor, ten misericordia. Yo no tengo cómo pagártelo. Yo soy un pobre hombre trabajador. Yo me levanto de sol a sol para sustentar a mi familia. Si yo no tendría cómo pagarle a usted esos 700 millones, ni aunque tuviera 5 vidas, le podría pagar esos 700 millones. Le ruego por favor que tenga misericordia de mí. El rey entonces tuvo compasión y ve al hombre y dice, bueno, ok, ya, te perdono la deuda. Pongan ahí, llama a la gente ahí para que pongan en el acta que la deuda de fulano queda saldada, ya está, ok, listo, buena, listo. Ahí esta persona se va de la corte y mientras va saliendo en la puerta de la corte del rey, se encuentra con un tipo que le debía 15 lucas. Y viene y lo agarra aquí de la camisa y le dice, devuélveme las 15 lucas, devuélvemela. Quiero mis 15 lucas ahora. No, pero te las pago después, por favor, estoy con problemas ahora, he estado sin trabajo. No, no me importa, devuélvemela o te meto a la cárcel. Y va y llama a los guardias y lo mete a la cárcel, lo obliga a que lo meta porque esta persona me está debiendo 15 lucas. Y esto se lo cuentan al rey, que le había perdonado al hombre los 700 millones. Obviamente el rey no lo consideró nada muy lindo, digamos, ¿no? Y entonces Jesús con esta parábola nos está mostrando que hay amargura, hay sufrimiento, hay dolor en el corazón de aquel, ¿cierto?, que no muestra compasión hacia otros. Eso es lo que hay verdaderamente en el corazón de quien no es compasivo. Ahora, ¿qué diablos pasó ahí, no? Tú te puedes preguntar, pero ¿qué onda? ¿Qué puede pasar en la cabeza de alguien a quien le acaban de perdonar 700 millones de pesos y no es capaz de perdonarle 15 lucas a su compañero? ¿Tú quieres saber qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona? Lo mismo que pasa por la tuya cuando no perdonas. Porque lo que Dios a ti te perdonó en Cristo es mucho mayor que lo que sea que te hayan hecho. Tú merecías condenación eterna, muerte eterna, sufrimiento eterno. Eso es lo que merecíamos tú y yo. Condenación eterna. En el lloro y en el crujir de dientes. Y el Señor tuvo compasión, tuvo misericordia. Y nos perdonó. Y nos dio vida eterna para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación. Y Él entregó a su propio Hijo. Y entregando a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar, nos entregó salvación. Y ahora nosotros no somos capaces de perdonar. Al que me habló feo, a veces es eso, ¿eh? Yo sé que hay cosas más graves, pero a veces eso es. A veces que me miró feo. ¿Sí? A veces que no, yo le presté un libro y no me lo devolvió. Si fuera por eso, hermano, yo no perdonaría nunca a nadie. No es eso. El Señor ha tenido misericordia y compasión de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en el corazón de esa persona que saliendo de un perdonazo de 700 millones no es capaz de perdonar 15 lucas? ¿Sabes lo que yo creo que pasa? Una de las cosas, él no tiene conciencia de la gran misericordia que han tenido de él. No tiene conciencia de la inmensa misericordia que han tenido de él. Y yo creo que eso es lo que también ocurre contigo y conmigo cuando guardamos rencor, cuando no perdonamos, cuando no somos compasivos. Porque sí, compasión tiene que ver con eso. No solamente con el dolor del que está sufriendo porque otros lo hicieron sufrir. No solo con el dolor de que está sufriendo por causa de su propio pecado, sino también con el dolor de aquel que me ha fallado a mí y que pecó contra mí. Esta es la característica fundamental
de la comunidad cristiana. ¿Sí? Yo insisto en recomendarles, de hecho, quiero recomendarles que vayan al cine Hoyts a ver Pablo Apóstol de Cristo. Vayan, ahora. No, pero sé lo que vayan. Buena película. Buena. Jim Caviezel, que ya había hecho de Jesús en la Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Aquí hace de Lucas, el médico amado. ¿Sí? Y no sé cuando ustedes ven Game of Thrones y se acordarán de un compadre que fue quemado por el dragón. ¿Sí? Maravillosa escena. Bueno, él hace de apóstol Pablo. Entonces, que aquí no está quemado. Ok. Entonces, el asunto es que en esa película hay algo que es maravilloso, que muestran claramente que el contraste entre cómo eran los cristianos y cómo era toda la sociedad alrededor en el Imperio Romano. Y el contraste está muy bien mostrado. La manera como muestran a la iglesia es heavy, así, la gente compartiendo el poco pan que tiene, porque uno dice así, compartían todo lo que tenían los que tenían en común. Uno se imagina como una mesa llena, así, almuerzo comunitario, iglesia 1. Sí, vamos, oh. Y después sobra, ¿no? Oh, sobró cuscús del Vito. Ah, bueno, no importa, yo me lo llevo para la casa. No, aquí muestra la dura, los compadres, la mayoría de ellos no tenían trabajo por ser cristianos. Así que los pocos que tenían algún sustento compartían un pan con su vecino, con su amigo. Y partían el pan para compartirlo literalmente. Y ellos así se servían unos a otros, amaban, y en este amor también mostraban compasión incluso hacia los paganos que los estaban matando, maltratando y quemando, y ellos tenían compasión con ellos. Eso lo muestra claro. Entonces cuando termina la película, hermano, y por eso me gustó la película, uno termina y dice así, somos de cartón. Ese fue mi primer pensamiento cuando terminó la película. Somos de cartón. ¿Sí? Ahí está la verdadera comunidad cristiana. Nosotros, ¿preocupados de qué? No sé de qué. Entonces, la misericordia, la compasión fue el sello que trastornó el Imperio Romano. Porque los romanos tenían una cosa muy interesante. Los romanos tenían una idea de que justamente el que es más fuerte, por algo es más fuerte y debía prevalecer y imponerse sobre los demás. Eso es común en realidad a la cosmovisión pagana. Pero también los romanos, y siendo justos con esto, ellos también tenían un alto concepto de lo que es la justicia. Y decían que una persona tenía que ser justa, pero eran totalmente implacables con el que no era justo. Entonces la idea de perdonar, de tener compasión, de dar otra oportunidad, de acompañar al que falla, de perdonar al que te falló. Esa idea, los cristianos vinieron y instruyeron al mundo greco-romano de eso. Literalmente. Acerca de lo que significaba el amor y la compasión, la misericordia. Entonces pensemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué significa ser misericordioso? Bajemos esto a algunos ejemplos reales. Porque quedo hasta el punto, ¿no? Yo soy misericordioso en la medida en la que yo comprendo y tomo conciencia de la gran misericordia que ya han tenido conmigo. Por eso está ubicado en este lugar en las bienaventuranzas. Entonces, si tú todavía piensas que eres un buen cristiano, porque por tu propia autosuficiencia y por tu propia autodisciplina eres alguien mejor que otros, entonces déjame decirte que necesitas volver a la primera bienaventuranza porque la lección 1 no la aprendiste. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen conciencia de que en su corazón solo hay miseria espiritual. Hay que volver al inicio, tienes que volver a los rudimentos. Estás tratando de correr la maratón de 42 kilómetros y todavía no has aprendido a caminar. Hay que partir por lo primero, porque asociado con eso primero va a venir esto otro. Soy compasivo, soy misericordioso solo en la medida en la que tomo conciencia de cuán gran misericordia Dios ha tenido de mí, que no merezco nada. Este es el punto donde parte la compasión. Entonces, como les decía, pensemos en algunos ejemplos. Acompañar en el dolor al que sufre, aunque sea consecuencia de su propio pecado. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Hay en nuestro corazón misericordia? ¿Sabes qué pasa? Cuando tú te pones a pensar que tú mismo en algún momento delante del Señor estuviste derramando lágrimas de dolor, aun cuando ese dolor había sido causado por ti mismo, y te recuerdas cómo el Señor tuvo compasión de ti y te consoló, ¿te recuerdas de eso? Tal vez eso te va a hacer también tener compasión con aquel que llora hoy a causa de su propio pecado, probablemente.
compasión, misericordia. Pensemos en este ejemplo de Jesús de misericordia, porque otro ejemplo también así bien concreto es no ser vengativo, aún teniendo la oportunidad de hacerlo. Ahí se muestra compasión, ¿o no? A veces uno viene y tiene la oportunidad de quedar como de disponer de la vida de otro. No digo de la vida, pero casi eso. De repente tú llegaste a una pega y se burlaban de ti, te trataban mal, te hacían bullying, ¿verdad? Y de repente el jefe viene y te dice, ya, bueno, te queremos contarte que te vamos a ascender y tú vas a ser supervisor de todos estos giles. Y ahí uno dice, esta es mi oportunidad, ¿o no? Revenge. Entonces aquí les voy a mostrar lo que valgo. Aquí les voy a mostrar, yo las voy a tratar como se merece. Pero no, tener compasión, ser compasivo. Piensen en el buen samaritano. ¿Se acuerdan de la palabra buen samaritano? Es muy importante tener claro la situación porque el conocimiento de la época y del contexto cultural nos ayuda a entender claramente al buen samaritano. Primero, ya es conocido que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos tenían un total desprecio, menosprecio hacia los samaritanos. Pero les quiero contar algo que eso no todas veces estamos atentos a este detalle. Sin embargo, sí existía intercambio comercial con los samaritanos. ¿Sí? Porque los judíos no se querían contaminar con los samaritanos, pero la negocia es la negocia. Entonces cuando había que negociar, comerciar, ahí estaban ellos. Vamos con los samaritanos, ¿cierto? A tratar y ellos venden la tela más barata, así que vamos para allá. O que los samaritanos vengan a nuestras ciudades a vender y a comprar. Y ese es el contexto en el cual Jesús está contando su parábola. Un samaritano, ¿cierto? Iba pasando por ahí cuando vio al hombre tirado. Ahora, ¿qué hace un samaritano en ese camino entre Jericó y Jerusalén, que era un camino judío? Bueno, estaba yendo muy probablemente a Jerusalén a vender. A vender especias, a vender telas, no sé qué, pero a vender. Es como esta visión utilitarista que tienen algunos, porque el caramba que hay xenofobia y racismo en nuestro país, ¿eh? Era necesario que vinieran gente de afuera para mostrarnos. ¿Se fijaron en eso, no? Como, me da mucho risa porque era así como, me acuerdo cuando yo era chico, no, los chilenos no somos racistas, claro, no teníamos negros. Pues. Y además, incluso eso era mentira. ¿Sí? Porque alguien con demasiados rasgos mapuche, ya era, ¿cierto? Entonces, a mí me dio mucha risa el otro día bueno, me río solo, pero una persona diciendo, ¿cierto? Y hablando y diciendo reclamando sobre el feminismo, el movimiento feminista actual, bueno, tiene muchas cosas importantes, pero otras criticables, no me cabe duda, pero decía, sí, pero a mí no me van a hacer caso porque yo soy cristiano, soy hombre, soy blanco, y yo miraba la foto, no, compadre, usted blanco no es. Yo miraba la foto en el Facebook y decía, no eres blanco. Uno se cree blanco aquí. ¿Cierto? Tenía que venir la Durita, la Roche y la Jonah. Es un blanco. Entonces, es curioso nuestro concepto, ¿no? Entonces, había un racismo, sí, ya había. Pero se reveló de manera mucho más clara cuando llegan personas de otras etnias a vivir a nuestro país. Y de repente existe esta visión de algunos que se la dan como de muy moderno y tolerante, pero la única manera en la que ven al inmigrante es utilitaristamente. Dicen, no, yo soy súper a favor de la inmigración porque ahora hay más restaurantes y son más baratos. ¿O no? ¿Cierto? Ahora podemos comer arepa, ceviche, tacu. Bueno, esto era un poquito lo que ocurría con la cultura judía. Estaban los que la cruz a los samaritanos, unos pocos, muy radicales, pero la mayoría decía, no, si es para negociar, bien. Pero el samaritano se iba a Jerusalén, no se podía sentar donde sentaban los judíos. No podía comer donde comían los judíos. No podía comer en el plato donde los judíos iban a comer, así que tenía que sentarse aparte, comer solo y llevar su propio plato, su propio utensilio, porque no le iban a dar nunca en un plato de un judío. Entonces el samaritano era totalmente discriminado y maltratado todo el tiempo. Pero él estaba dispuesto a pagar el precio porque él tenía que trabajar, así que iba a Jerusalén a vender sus cosas. Y yendo para allá, ve un judío tirado casi muerto. Esa no era una oportunidad para... ¿Sí o no? Nadie está mirando, ¡pum!, una estocada. Ya, total, nadie cayó. La gente ya pensaba que estaba muerto. Rematémoslo. ¿Cierto? No, ¿qué es lo que él hizo? Se acercó, vio que el tipo todavía estaba respirando. Parecía muerto, pero no lo estaba. Le sanó las heridas, lo tomó. ¿Y saben cómo lo trató el samaritano? Lo trató como si hubiese sido su papá ahí, su hermano.
su hijo. Esa es la lógica. Nosotros no vamos a aprender a tratar a que él es de otra nación, al que es de otra etnia, al que es de otra clase social. No vamos a aprender a tratarlo mientras no lo veamos como un hermano, como un hijo, como un papá. Porque si tú vieras a tu hijo tirado en el suelo desangrándose, ¿qué harías? Lo tomarías, lo llevarías corriendo a la clínica. ¿Te importaría que te manchara con sangre la parte de atrás del auto? Claro que no, po. ¿Me entienden? El parámetro de Jesús para la compasión es alto, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros en ese parámetro? Nos falta, pero somos de cartón. Es el parámetro de Cristo para la compasión. Para que no recuerden cómo termina la parábola, ahí la puedes leer en Lucas capítulo 10. ¿Cómo termina la parábola del buen samaritano? Jesús dice estas palabritas: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Tener compasión. Tratar como a un papá, tratar como a un hijo. Tener compasión de aquel que tal vez conmigo ha sido cruel en otros momentos. Que me ha tratado mal. Que no me cabe duda, no se lo merece probablemente. Pero si se lo mereciera no sería compasión, sería justicia. ¿O no? Jesús está hablando de ser misericordioso, compasivo. Compasión hacia las personas cuando nos fallan. Tenemos nosotros compasión. Aquí hay una compasión que nosotros tenemos que aprender a veces. Nosotros pensamos que por estar en una posición a veces sin poder, a veces sin mucha influencia, tenemos derecho a no ser compasivos con las personas que, teniendo más poder que nosotros, pueden estar sufriendo en este momento o estar cometiendo pecados. Y muchas veces no somos compasivos. No somos compasivos con el opresor. Estoy poniendo aquí opresor entre comillas, ¿no me entienden? ¿No? Si vamos a seguir esta lógica que está fuerte de modo hoy en día, no es probablemente la lógica bíblica, pero supongamos que esta fuera los oprimidos, los opresores. Ya de partida, cuando a ti te enseñan de chico a mirar con esa lógica la vida, te enseñan desde chico a incentivar el odio. Identifica al opresor y ódialo. ¿Cierto? ¡Pum! Ahí está. Identifica al opresor y ódialo. Pero ¿qué pasa si en vez de ver al opresor, veo a un ser humano que está sufriendo? Que tal vez está sufriendo, que está llorando, que lo está pasando mal. Sí, tal vez la consecuencia de su propio pecado, ok. Pero ¿seremos capaces de mostrar compasión hacia él? ¿Me siguen la idea? Demostrar compasión. A veces no mostramos compasión, no sé, a la persona a veces con pequeñas cuotas de poder. La persona que en algún ministerio público, en un trámite, te trata mal. ¿Conocen eso? Eso existe en otros países, no aquí en Chile. ¿Cierto? Porque aquí el servidor público trabaja siempre con gozo en su corazón todo el tiempo. No, pero hablemos en serio. Ponte en el lugar de él. Atender a un montón de gente sumamente antipática, así como tú, pero uno tras otro toda una mañana. Y tú llegás ahí al mediodía esperando que el loco te atienda con la cara llena de risa. Hay que tener un poquito de compasión, ¿o no? Hola, buenos días. Le podríais todo alegrar el día, po. Le trajo un chocolatito. Ah, ¿qué tal? Lindo sería, ¿o no? El trámite sale, pero ¿va a ser soborno después? No digo como soborno, digo así, simplemente por amor, por amar al prójimo. La persona lo está pasando mal, encerrado en un cubículo, y es verdad, tiene una cuota de poder y te puede hacer esperar porque quiere. Tal vez incluso de una manera sumamente injusta te trata a ti mal porque el jefe lo está tratando mal. Ok, sí. ¿Pero no te ha pasado eso a ti nunca? ¿Tú nunca has sido injusto con otras personas porque otros te estaban haciendo sufrir? Compasión. Compasión en general. Esto significa ser compasivo, mirar con compasión. Vuelvo a decirles, vean Pablo Apóstol de Cristo. Esta es la única semana que va a estar en Hoyts. Vayan a verla. Vayan al cine. ¿Cierto? Para que quede después ahí el registro. Quede después la estadística de que esta película, harta gente la fue a ver. Entonces,
Estos son ejemplos concretos de compasión, de cómo nosotros mostramos compasión hacia aquel que sufre, hacia el que está sufriendo porque otros lo hacen sufrir, pero también al que está sufriendo por culpa propia, por culpa de su propio pecado, al que está sufriendo y está sufriendo las consecuencias de la maldad que ha hecho. Y también tener compasión del que peca, del que se equivoca, del que hace las cosas mal, incluso aquel que haciendo las cosas mal, eso te termina golpeando a ti. Pero tú lo miras con compasión y dices, bueno, ¿me siguen? Puedo entender, porque yo también ya estaba ahí, yo también he hecho sufrir a otro. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Sí, esta persona me está hiriendo, pero ¿sabes qué? Yo herí a otra gente también. Y cuando yo las herí y me di cuenta de la embarrada que había hecho, yo esperaba que la gente me mirara con misericordia. ¿Por qué ahora no voy a extender esa misma misericordia hacia él, hacia ella, quien sea? Este es el tipo de cristianismo que trastornó el mundo en los primeros 3 siglos de nuestra era. Gente sin poder, sin influencia, sin armas, trastornaron un imperio entero. Y lo hicieron en base al amor, a la misericordia, a la compasión. Si hay algo que está haciendo falta en nuestro mundo hoy día, ¿qué es lo que es? Compasión. Hay odio por todos lados, entendemos, y esta es una cosa que hay que tener muy claro. Yo creo que es algo sumamente dañino, sumamente odioso, que a mujeres que han sufrido histórica, culturalmente, abuso constante, una y otra vez en una sociedad machista, nosotros vengamos y de buenas a primeras simplemente les pongamos una etiqueta fácil, feminazi, que honestamente ya no la encuentro más chistosa. Pero por otro lado también, ¿por qué la única manera de reaccionar ante el abuso que han cometido contra mí es el odio de vuelta? Es el deseo de que te mueras y seas menos hombre de lo que eres. Hoy día hay un movimiento fuerte, hay que mirar a veces a los países que vienen de vuelta a estas cuestiones, a veces. Hay un movimiento fuerte en Europa, clamando por hombres más masculinos, porque están hasta acá, de hombres pusilánimes, que no tienen carácter y que no son capaces de proteger a las mujeres. Y aquí estamos recién partiendo con ciertas cosas y no estamos midiendo hasta dónde están las cosas. Hay que anhelar justicia, claro que sí. Y esa justicia es necesaria. Y hay mucha injusticia cometida contra la mujer. Pero ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de eso de manera compasiva? Porque aquí es donde está la necesidad de que exista una visión cristiana creativa de parte nuestra. Que nos juntemos, conversemos y hablemos estas cosas y pensemos desde la Escritura y digamos, ok, ¿existe alguna manera de realmente reclamar, demandar, exigir, pero no desde el odio? ¿No desde el odio? ¿No desde el quiero anularte y quiero que te mueras? Sino desde el amor. Desde algo que realmente sea constructivo. No desde el hacer que el hombre sea menos hombre, sino todo lo contrario, que el hombre sea más hombre. Porque el hombre que es más hombre es aquel que protege y cuida a las mujeres. Ese es un hombre que es verdaderamente hombre. Y para eso ese hombre tiene que ser fuerte, saber defenderla, saber levantar la voz y cuando necesario ser agresivo. Porque no todos los hombres protegen a las mujeres. No, que las mujeres se protejan a sí mismas. Hermano, la biología por algo está aquí como un hecho. Basta de constructos sociales fuera del cuerpo. La biología te muestra un hecho de cómo Dios diseñó esta bola. De cómo Dios diseñó las comunidades para que fueran formadas. Para cómo se tenían que constituir. Les vuelvo a decir, ojo con estos movimientos. Países nórdicos, etcétera, están hasta acá con hombres pusilánimes y afeminados. Porque un hombre tiene que ser hombre, una mujer tiene que ser mujer. Y están clamando que por favor vuelvan a existir los roles como tenían que ser. Sin abuso, sin superioridad del hombre que aplasta a la mujer. Obviamente nadie quiere eso de vuelta. Pero sí como que hay una idea de parece que se nos pasó la mano un poco, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, estas cosas tenemos nosotros que pensarlas a nivel de compasión. No hay otra forma. Hay un video dando vuelta por ahí por WhatsApp, no sé si lo han visto, de una discusión de una mujer con un hombre en un banco, donde el hombre es un recolector de basura. Y hay una discusión muy fuerte entre ellos, con mucho odio. Algunos dicen por ahí que fue una performance y que la actuaron. No lo sé. Si fue así, yo les saco aplauso porque la encontré genial. Otros dicen que no, que esto fue real. Y son justamente dos personas que deberían estar juntos, trabajando y luchando por justicia. Y en vez de eso se están odiando.
Un tipo que por ser recolector de la basura está todo el día hediondo y lo maltratan y lo discriminan por eso. Versus una mujer que por el hecho de ser mujeres todo el tiempo están pasando por encima de ella y abusando de ella. Y los dos se discuten y se reclaman el uno al otro, siendo que tal vez lo que deberían hacer es unirse para juntos buscar una sociedad más justa y no odiarse. Esa fue la reflexión que a mí me quedó cuando vi el video. No sé si lo han visto todo esto, ¿no? Y el tipo al final se siente y termina llorando, es terrible. Entonces, lo único que estamos haciendo es alimentando más odio y haciendo crecer la bola de nieve hasta que se va a hacer imparable. Y esa bola de nieve no va a traer nada bueno, brother. No va a traer nada bueno, solo barbarie. Solo barbarie. Entonces, comprendamos lo que hay por detrás. Sí, a veces hay vociferaciones que por detrás hay anhelos de justicia. Bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero bienaventurados también los compasivos. Por eso van de la mano estas dos bienaventuranzas. Porque si tú tienes hambre y sed de justicia, la manera de lograr que esa justicia venga a nuestras culturas, a nuestras sociedades, es mostrando misericordia, compasión y amor. Y no alimentando más odio, ni más prejuicio. Y una cosa más con respecto a nuestra vida, tu vida cristiana. Y con esto terminamos hoy. Quizás ahí está la razón de tu cristianismo amargo, no gozoso. Porque Jesús dice, dichosos, bienaventurados, felices, gozosos, los compasivos. Allí está la bienaventuranza, en ser compasivo, no en guardar el rencor que has estado guardando todo este tiempo. No en cobrarle a cada persona que falla. No en esa intolerancia absoluta que nadie te puede fallar. Porque si alguien te falla una vez, entonces tú cierras la puerta. Y después lloras tu soledad. Cuando eres tú quien la ha generado. Si fueras compasivo, compasiva, sin duda alguna no estarías solo, amargado, viviendo un cristianismo cojo, cojeando en un cristianismo mediocre, pesado. Porque ¿sabes qué? Los rencores pesan. Pesan en el corazón. Y a cada rencor que tú acumulas, más peso se produce en tu corazón, menor es tu gozo. Jesús algo sabía, ¿o no? Él nos creó. Él nos conoce. Como nadie se conoce a sí mismo. Él nos conoce a nosotros perfectamente. Y Él dice, hay más dicha en ser compasivo que en ser alguien que cobra todo y cada uno de los errores de los demás. Hay más gozo en ser compasivo, misericordioso. Y entonces, aquí está el camino a un cristianismo gozoso, feliz, bienaventurado. Tal vez tiene que partir con un acto tuyo, perdonar. ¿Cómo perdonar? Es que me cuesta perdonar, esto es tan difícil. Recuerda lo que Dios te perdonó a ti. Toma conciencia de lo que Dios te perdonó a ti. Si te parece poco lo que Dios te perdonó, entonces no tienes idea de cuál es el nivel del perdón que Dios te dio. Necesitas volver a la lección 1, lo que dijimos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Estás pegado ahí todavía. Necesitas crecer en eso. Y entonces el ser compasivo va a ser consecuencia de la conciencia de cuánta compasión yo he recibido. Y allí hay gozo. Dichosos, bienaventurados, gozosos, los compasivos, no los que andan todo el tiempo cobrando cualquier error, falla o equivocación de otros, sino los compasivos, los que tienen misericordia. Allí está la dicha, ¿cierto? Entonces aquí hay un tema de fe. Aquí hay un tema de fe. ¿Le creemos a Jesús? ¿Le crees tú a Jesús? ¿O crees que él estaba jugando? ¿O crees que él estaba planteando una visión utópica de la vida, no realista? ¿Crees que Jesús vivía en el mundo de Bilsipab, que él en realidad no sabía de las cosas como son? ¿Eso crees tú de Jesús? Entonces probablemente esto no va a ser nada más que palabras de inspiración como Paulo Coelho. Pero si tú tomas en serio a Jesús, lo conoces verdaderamente y sabes quién es Él y sabes que Él te conoce incluso a ti mismo mejor que tú a ti mismo, entonces toma en serio esto. Hay más dicha en ser compasivo y misericordioso que en ser rencoroso, lleno de amargura y lleno de cobranzas. Es más liviano eso. Cambiemos la mochila con piedras que andamos trayendo por una mochila con glue. Así decía un loquito que nos hacía orientación vocacional cuando yo estaba en cuarto medio. Nunca me olvidaré de esa frase. Mochila con piedra, mochila con glue.
Era un coaching de pacotilla, pero esa frase me quedó por siempre. Y Jesús nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Mochila con globo, eso está diciendo. Tomen mi mochila con globo y sáquense la mochila con piedra del rencor, del odio, de la cobranza, de cobrar los errores de los otros, de cobrar las equivocaciones. Es que me hiciste así, es que me hiciste así, es que no hiciste esto, es que dejaste de hacer esto otro, es que tú me... Y cobrar. Deja eso. Hay más dicha en ser compasivo, como Dios lo fue contigo. Hay más dicha ahí. Y entonces va a ser un cristianismo bienaventurado, ¿o no? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy absolutamente seguro que sí. Quiero, Señor, que tú también tengas esta convicción hoy. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Jesucristo,